como está estructurado este semestre la evaluación, es perfectamente posible pasar con tres exámenes no tan buenos, la verdad. Además que el último examen, por lo menos a mi opinión, tiende a ser bastante fácil para recuperar. Entonces solo les quería decir ahí a los que están acá que legal no se echen a morir, no dejen el curso votado, porque legalmente a como está hecha la cátedra este semestre, está bastante pasable. Y bueno, y ustedes vieron que por ejemplo con tareas y así, yo literal voy a hacer todo lo posible para calificar así básicamente con 100 todo lo que pueda, para ayudarles en todo lo que se pueda. Entonces, ese sería como mi mensaje motivacional, de verdad, no se rindan. Al chile que el primer examen realmente no significa nada en este curso, ustedes tienen que saberlo bien y la materia al final se presta como para recuperar. También hablando de materia, para mí este segundo examen que viene es tal vez como el más durillo. Eh, entonces, tal vez probablemente las próximas sesiones de tutoría las vamos a estar haciendo como esta, que son tal vez un par de ejercicios más para pues darles a ustedes como más opciones, más material. Dicho esto, voy a compartirles pantalla igual que siempre. Estoy grabando, sí, estoy grabando. Y ok, para esta semana lo que tenemos 5 problemas. Son 5 problemas que Jerry me dijo que resolviera porque están como, bueno, él me los recomendó para que los resolviera para ustedes. Y vamos a hablar más que todo lo que es fuerza magnética y flujo magnético. Esos problemas que vamos a hacer hoy, básicamente la idea es dejar claro el proceso para solucionar problemas de fuerza magnética, que a diferencia tal vez de campo eléctrico o capacitancia, estos tienden a ser bastante directos. Digamos, requiere que ustedes sí analicen un poco más los datos que les dan y sí planteen con un par de cosas antes de empezar, pero generalmente los cálculos tienden a ser bastante directos, es generalmente aplicar fórmula o trabajar con vectores y sacar los resultados que les piden. Va como muy a lo que vinimos. Entonces, ok. Dicho esto, el problema uno, todos son de libro, por cierto. El problema uno dice que una partícula con carga de menos 1,24 por 10 a la menos 8 coulombs se mueve con velocidad instantánea y nos dan el vector que define la velocidad instantánea, además de las dos direcciones de las dos componentes de esa velocidad. Nos preguntan que cuál es la fuerza que ejerce sobre esta partícula un campo magnético y nos dan dos campos magnéticos diferentes que tienen la misma magnitud pero direcciones distintas. Entonces aquí lo único que deberíamos dejar claro es el vector de velocidad y las direcciones que va a tener cada componente porque esto va a ser clave a la hora de resolver. Nosotros, para obtener una fuerza magnética, cuando tenemos una carga, podemos obtenerla de multiplicar esta carga por el producto cruz del vector del campo magnético y la velocidad de esta partícula. Vamos a aplicar esto para el primer campo magnético que nos piden, que sería el de 1.4 teslas en la dirección de I. Tenemos la carga que es la de menos 1,24 multiplicando por este campo magnético y todo multiplicado por el producto cruz del vector de velocidad que ya nos dan. Sabemos que al aplicar el producto cruz de dos vectores unitarios iguales, esto va a ser 0. Y tenemos también que la multiplicación de estos dos vectores unitarios nos va a dar el negativo de otro vector unitario. Yo aquí les puse esto en una esquina por si están viendo como la grabación o así, nada más para que sepan de dónde viene o cómo se hacen los cálculos. Y de dónde es muy importante es que viene esta dirección menos k. Una vez hecho este producto cruz, simplemente multiplicamos todo y obtenemos que esta fuerza magnética que aplica sobre esta partícula va a ser de menos 6,68 por 10 a la menos 4 newtons en la dirección k. También se puede expresar como el resultado positivo en la dirección menos k. Eso es solo cuestión de expresarlo. Ahora, en el tema de la dirección y cómo dibujarlo, cómo escribirlo, esos problemas sí requieren mucho que ustedes dominen lo que es la regla de la mano derecha y los conceptos básicos de física 1 para trabajar con vectores. Porque sí es como bastante clave para que ustedes puedan poner bien sus respuestas. Si de verdad les cuesta esto, no lo tienen muy claro, yo les recomiendo dos opciones. Una, pregúntenselo a Jerry, que lo va a explicar 1 millón de veces mejor que yo y fijo como en 2 minutos. O búsquense algún tutorial de algún hindú que también lo va a explicar 1 millón de veces mejor que yo y también en 2 minutos. Pero sí, para los problemas de fuerza magnética y campo magnético, sí yo diría que esto es casi que indispensable. Para el punto B,
vamos a aplicar exactamente lo mismo, pero con el otro campo, que sería el mismo valor, pero esta vez iría en la dirección de K y no en la dirección de Y. Por lo que el producto cruz va a dar dos direcciones diferentes. Va a dar una dirección de menos J y una dirección de Y. Entonces aquí sí tenemos que multiplicar todo. Bueno, ya tenemos el producto cruz que nos va a dar las direcciones y tenemos que multiplicar todo. Es decir, distribuir. Sí, básicamente distribuir el menos 1,24 y el 1,40 los multiplicados por el primer factor y el menos 1,24 y el 1,40 los multiplicados por el segundo factor. Esto muy importante, no lo podemos sumar, ¿verdad? Porque están en direcciones distintas, pero así es la forma del resultado final. Lo que quiere decir esto es que la fuerza va a ir en dos direcciones. Entonces tenemos que el vector para la fuerza magnética en este caso va a ser de 6,68 por 10 a los 4 newtons en la dirección Y, más la otra componente que va a ser 7,27 por 10 a la menos 4 newtons en la dirección de J. Igualmente aquí yo les hice el grafiquito de cómo se entiende esto. Vuelvo a recalcar que esto es básicamente regla de la mano derecha. Pero este problema es con el primer ejemplo de lo que les decía ahora, que lo único que tienen que ustedes que hacer muchas veces en esos problemas es ver los datos que tienen bien y aplicar fórmula directa. Vamos a ir con el problema 2. El problema 2 dice, una partícula con carga de menos 5,6 nanocoulombs se mueve en un campo magnético uniforme B, que tiene una magnitud de menos 1,25 teslas en la dirección K. Y la medición de la fuerza magnética sobre la partícula resulta ser de, bueno, nos dan el vector que define esta fuerza y las direcciones. A, calcule todas las componentes que pueda de la velocidad de la partícula con base en esta información. Y nos preguntan si hay componentes de la velocidad que no estén determinadas por la medición de la fuerza, es decir, que no se relacionen con la fuerza. Que expliquemos esto. Nos preguntan además por el producto escalar de estos dos vectores y decir cuál es el ángulo entre los dos vectores. Aquí nuevamente vamos a analizar un poco el problema y dejar resuelto todo lo que nos sirva antes de empezar, que en este caso sería la expresión para la fuerza magnética. Al igual que en el problema pasado, la fuerza magnética va a ser la carga multiplicada por el producto cruz de los vectores del campo y velocidad. Sin embargo, en este problema nos piden que separemos esta velocidad en los componentes. De aquí entonces vamos a separar en esta igualdad, que sería la carga por el campo en Z. Si se preguntan por qué en Z, es porque aquí nos dicen que esto va en dirección K positivo. Entonces por eso es que lo multiplicamos por Z, o que decimos que es la componente Z. Y vamos a expandir esto en la componente de Vx, Vy y Vz. Aquí del paréntesis debería estar cerrado, esto fue error mío. Bueno, aquí podemos ver que se van a cancelar lo que vendría siendo la componente de Vz por la misma razón que el problema pasado, que sería el producto cruz de dos vectores unitarios de la misma dirección, que vale lo mismo. Entonces esto sería 0. Es decir, que la componente de Vz no va a afectar y no la vamos a tener que tomar en cuenta. Después, pues, esta expresión lo que tenemos es básicamente la expresión de la fuerza magnética en términos de las componentes X y Y. Voy que se acaba de hundir alguien. Y tenemos la expresión de la fuerza magnética en términos de las componentes X y Y, de la velocidad o rapidez que nos presentan. Ahora toca encontrar estas componentes, lo cual por suerte, como les dije ahorita, es bastante directo, ya que la fuerza magnética nos la dan precisamente en términos de las componentes X y Y. Me refiero a esto, que nos dan precisamente una componente X y una componente Y. Vamos a despejar la fórmula. Y vamos a tener entonces que la velocidad en X va a ser igual a la componente de la fuerza magnética opuesta dividida entre la carga por el vector del campo magnético, que ya sabemos cuánto es. Esto va a ser negativo por la dirección de la fuerza magnética en X. Resolvemos y vamos a obtener que la componente X de la velocidad es de menos 106 metros por segundo. Para la coordenada Y vamos a aplicar exactamente la misma lógica, solo que la componente, solo que la expresión esta va a ser positiva porque la coordenada de la fuerza que nos dan también lo es. Vamos a resolver y obtener que la coordenada de la velocidad en Y es de menos 48,6 metros por segundo. Para el punto D vamos a responder de manera bastante directa, ya que sabemos que la componente de Vz es 0.
Además que desde que nos presentan el vector de la fuerza en el enunciado, no se nos da una dirección Z. Desde ahí nos empiezan a decir que no afecta, no contribuye. Entonces lo que escribimos es que no contribuye a la fuerza magnética. Finalmente, para el punto C, pues tenemos que hacer el producto escalar de lo que nos piden, no hay otra, es hacerlo. Eliminamos las coordenadas en Z nuevamente porque sabemos que es un 0 y trabajamos con las demás. Ya tenemos la expresión para las velocidades X y Y. Y lo sustituimos, nada más es cuestión de sustituir en la expresión. Acá no es necesario, ustedes ven que yo ni siquiera sustituí, no es necesario cambiar nada porque sabemos que, a ver, esto es una suma de valores opuestos. Es 0 inmediatamente, sería lo mismo como decir que tener menos 1 y más 1. Resultando entonces que el ángulo de los vectores va a ser de 90 grados ya que el producto escalar es 0. Esto es igual de teoría y conceptos de física 1. Pero lo que quiero decir aquí es que no es necesario hacer operación ni nada porque pues es lo mismo, tienen el mismo valor positivo menos el mismo valor negativo. Entonces no es necesario hacer nada, pueden decir que es 0 de una vez. Y por teoría ustedes saben entonces que ese ángulo es de 90 grados. El problema 3 es tal vez el más directo de todos, porque el flujo magnético es literal aplicar la fórmula y ya, vámonos. Pero sí es donde tal vez hay que definir un par de cosillas bien. Nos dice, el campo magnético en B en cierta región es de 0,128 teslas y su dirección es la del eje Z positivo. Nos pregunta el flujo magnético a través de la superficie ABCE, el flujo magnético en la superficie BEFC y el flujo magnético en la superficie AEFD. Nos preguntan además, nos preguntan además cuál es el flujo neto a través de las 5 superficies que se encierran en todo el volumen sombreado. Yo a esto le digo queso porque realmente tiene la forma de un queso, pero bueno, esta es la figura que nos presentan y nos indican las letras para saber qué superficie es. Comenzamos pues definiendo, como les dije ahora, definiendo lo que tenemos para trabajar. Y primero, teóricamente sabemos que si el campo magnético es uniforme, el producto de este vector por el vector de área va a ser igual a multiplicar estos dos por el coseno del ángulo que se forma. Definimos las direcciones que va a tener el flujo en ABCD, sí, y BEFC. Y además que indicar que para la superficie de AFD, vamos a tener que se forma un coseno de 3 sobre 5. Debo preguntar aquí rápidamente, digamos, si yo les enseño esta figura, el queso y les digo que para la superficie AEFD se forma un coseno entre los dos. El coseno entre los dos vectores tiene un ángulo de 3 sobre 5. ¿Ustedes entienden de dónde vendría ese 3 sobre 5? ¿O prefieren que les indique de dónde es que sale ese 3 sobre 5? Bueno, voy a tomar eso con que entonces saben de dónde viene ese 3 sobre 5. Y ok, teniendo entonces las direcciones y el coseno para esa superficie, podemos ir directo a aplicar lo que vendría siendo las fórmulas en cada una de las superficies. Entonces podemos aplicar... Disculpe, ¿podría indicarlo? Ah, sí, claro. Ok, básicamente vendría esto. Esta figura es el queso visto desde arriba. En vez de tener el eje Z, X y Y, lo que tenemos aquí es esto viendo desde arriba. Si ustedes pues usan su imaginación, aquí está el eje Y. Y lo que tenemos es que el vector B del campo magnético, tiene la misma dirección que el eje Y, ¿verdad? Entonces, al tener la misma dirección, sabemos para dónde va. Sabemos que el vector de área tiene esta dirección. Y lo que nos interesa entonces es el ángulo que se forma. Ese es este ángulo que se forma entre las dos figuras. Bueno, entre los dos vectores, mejor dicho. Este ángulo podemos expresarlo como un coseno, ya que nos dan las medidas de todo. Y este coseno vendría siendo el coseno de...
Voy a hacerle suma a esto porque mi tablet está muriendo y a veces me falla aquí el lápiz XD. Básicamente sería el coseno de 30 centímetros sobre 50 centímetros. Es decir, el coseno con estas dos medidas que se nos presentan aquí y aquí. De eso es que sale ese 3 sobre 5. Porque pues esto ustedes lo simplifican y sería igual que tener 3. Dios mío, esta hora me va a matar. Será lo mismo que tener 3 sobre 5. De ahí donde ustedes tienen eso. Pueden obviamente igual simplificarlo y tenerlo como decimal, pero pues así es más fácil de trabajar. Pero así es como ustedes sacan ese coseno. Es el coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores y la dirección que ustedes tienen. Básicamente lo que tendrían que hacer para encontrarlo es verlo desde la perspectiva donde puedan pues ver toda la figura bien. Prosiguiendo entonces, procedemos a aplicar la fórmula. A ver, para centrar esto. Aplicar la fórmula del flujo magnético en cada una de las superficies. Para la superficie ABCD, tenemos que el producto cruz de estos vectores va a ser 0, por lo que el campo magnético sería paralelo al flujo que estamos buscando. Para la superficie BEFC, es como trabalenguas esto, aplicamos la fórmula y tenemos que ese flujo va a ser de menos 0,0115 Webers. Para la superficie AFE aplicamos la otra igualdad que definimos al principio, que es la que utilizamos el coseno y para lo que nos va a servir ese 3 sobre 5. Entonces aquí multiplicamos el 3 sobre 5 por el vector que nos dan por las direcciones o por las distancias, mejor dicho, que nos interesan de esa cara de la figura, que serían 0,5 y 0,3, aquí pasadas en metros. Multiplicamos todo y nos da 0,0115 Webers, pero esta vez nos da positivo. Como les dije, nada más aplicar fórmula. El punto E que nos pregunta por el flujo neto, vamos a decir que el flujo neto para el resto de las superficies sería 0. ¿Por qué esto sería 0? Porque el flujo neto total de toda la figura pues es la suma de todos, ¿verdad? Sabemos que el resto de las superficies van a ser paralelas al eje X, por lo que van a ser 0 por la misma razón que esta. Entonces, el resto de las superficies que faltan va a tener un flujo de 0 por la misma razón que esa superficie. Y el flujo total va a ser 0 porque los únicos dos valores que tenemos pues son positivo y negativo. Entonces, al restarlos nos va a quedar 0. Esa es la razón por la que el flujo neto de las superficies va a ser 0, de las superficies que faltan, el flujo total de toda la figura va a ser 0. Porque los dos valores que tenemos se van a cancelar y las superficies que no calculamos también van a tener un valor de 0 por ser paralelas al eje. Seguimos con el problema 4, que es otro tipo de problema muy común que nos mete el tema de haces de luz. Voy a tomar agua, disculpen. Y ahora sí. Para el problema 4, nos dicen que en un experimento con rayos cósmicos, un haz vertical de partículas que tienen carga de magnitud 3e y masa de 12 veces la masa del protón entra un campo magnético uniforme y horizontal de 0,250 teslas y es doblado en un semicírculo de 95 centímetros de diámetro, como se indica en la figura 27.47, que es la que tienen a la derecha. Nos preguntan: A, encuentra la rapidez de las partículas y el signo de su carga. B, nos preguntan si es razonable ignorar la fuerza de gravedad que actúa sobre las partículas. Y C, nos preguntan cómo se compara la rapidez de las partículas al entrar al campo con la rapidez que tienen al salir de campo. Ok. Aquí lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la masa de un protón. Obviamente en términos de un examen o una tarea o algo de cátedra, pues esto se les da. Pero la masa de un protón es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. El ángulo con el que estamos trabajando para este sistema es de 90 grados, ya que eso nos indica que el haz entra de una manera uniforme y horizontal. Y también lo podemos ver en la figura. Básicamente el doblez que va a tener va a ser un ángulo de 90 grados. Dicho esto, podemos empezar a resolver el problema, que nuevamente va a ser aplicar fórmulas directas con los datos que ya tenemos. Hay que primero encontrar la rapidez y el signo de carga. Voy a acercar esto. Y el signo de carga para las partículas. Entonces vamos a establecer algo que ya sabemos, que es que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad?
Esto podemos igualarlo sabiendo que la fuerza se puede expresar como el valor absoluto de la carga multiplicado por la velocidad, perdón, por la rapidez, el campo magnético y el seno del ángulo con el que estemos trabajando en este sistema. Es básicamente la igualdad que utilizamos en los problemas anteriores, nada más que para el lado de la fuerza. Y podemos también cambiar que la aceleración va a ser expresada como la rapidez buscada elevada al cuadrado entre el radio del sistema con el que se está trabajando. Aquí tenemos entonces una expresión alterna para la fuerza y una expresión alterna para la aceleración. Sabiendo esto, vamos a separar la rapidez de la expresión para obtener esta expresión de aquí. Esta. Para obtener esta expresión de aquí, en la cual solo tenemos que sustituir para obtener el valor de la rapidez que nos pedían, ya que todos los demás valores pues ya los tenemos. Entonces vamos a sustituir, multiplicar, muy importante que este 3 no se les olvide porque esto lo dicen en el enunciado. Multiplicamos todo y nos da que esta rapidez va a tener un valor de 2,84 por 10 a la 6 metros por segundo. Para el punto B, vamos a obtener rápidamente cuánto es la fuerza que se ejerce sobre estas partículas. La forma de resolver esto es básicamente hacer una comparación. Queremos saber cuál es la fuerza magnética que está ejerciendo sobre las partículas y cuál es el peso de las partículas, ya que el peso, al ser masa por gravedad, se podría interpretar también como la fuerza que está ejerciendo la gravedad sobre las partículas. Esa es la comparación que queremos tener. Entonces, para la fuerza vamos a sustituir la carga, la rapidez, que ahora ya sabemos, y el campo magnético. Básicamente todos estos valores ya lo sabemos, lo que tenemos que hacer es nada más sustituir y vamos a obtener que la fuerza que actúa sobre esa partícula es de 3,41 por 10 a la menos 13 newtons. Para el caso del peso, nos dice en el enunciado que la masa es 12 veces la masa de un protón. Entonces multiplicamos la masa de un protón por 12 por el valor de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y nos va a dar que el peso de esa partícula es de 1,96 por 10 a la menos 25 newtons. Eso es infinitamente pequeño. Entonces, para responder a la pregunta, pues comparamos los dos valores. El valor de la fuerza de 3,41 por 10 a la menos 13 newtons es muchísimo más grande que el peso, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se puede decir es que la fuerza magnética, al ser más grande que el peso de la partícula, pues es correcto despreciar la gravedad, porque el peso o la intensidad de la gravedad sobre la partícula es extremadamente pequeño al punto que lo podemos despreciar. Entonces, respondemos según lo que nos pide la pregunta, que es que ignorar la gravedad es una aproximación de cálculo bastante buena. Y para el caso de la pregunta C, que dice cómo se compara la rapidez de las partículas al entrar al campo con la rapidez que tienen al salir del campo, pues lo que aquí aquí veo que me equivoqué, aquí puse velocidad, esto debería ser rapidez. Esto es error mío. Básicamente lo que tenemos es que la fuerza magnética siempre es perpendicular al campo y no realiza trabajo. Es decir, las partículas se mueven con rapidez constante. Una cosa no tiene que ver con la otra, entonces no dependen ni va a ser diferente una de otra según la fuerza que se tenga. Son independientes una de la otra. Finalmente, para el ejercicio 5, igual todos son de libro, tenemos que un haz de protones que se desplaza a una velocidad de 1,20 km por segundo entra a un campo magnético uniforme, viajando en forma perpendicular a este campo. Obvio, ojo que aquí nos dicen perpendicular, entonces podemos de una vez saber que el ángulo de interés es 90 grados. El haz que sale del campo magnético en una dirección que es perpendicular con respecto a su dirección original. Aquí tenemos la figura como para verlo. Y nos dice que el haz recorre una distancia de 1,18 centímetros mientras está en el campo. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético? Ok. Vamos a tener por fórmula entonces primero que la distancia que viajan esas partículas en el haz va a ser del radio del círculo, o del semicírculo en este caso, multiplicado por el ángulo que nos interesa. Y vamos a tener que ese radio es igual a la masa por la rapidez dividido entre la carga por el vector del campo. ¿De dónde viene esta fórmula? Pues esta fórmula es básicamente un despeje de esta que tenemos por acá. Básicamente es un despeje de la fórmula de arriba, nada más que aquí la trabajamos
para los valores que nos piden en este problema. Pero por eso, digamos, yo nada más puse la fórmula de una vez, porque es básicamente la que sacamos en el ejercicio pasado, nada más que despejando para el radio, que es lo que nos interesa. Primeramente, entonces, vamos a ver cuánto vale ese radio. De la primera fórmula, tenemos pues un despeje bastante fácil. Vamos a pasar nada más a dividir el ángulo. Y este ángulo es de 90 grados, ¿verdad? Nos dan esta distancia que viaja el haz, que nos dicen que es de 1,18 centímetros. Entonces tenemos 1, se me pegó esta vara, perdón. Tenemos que es 1,18 centímetros. Y aquí yo pongo pi medios porque pues no podemos dividir entre 90 grados. Pero sabemos que 90 grados es lo mismo que pi medios. Entonces de ahí podemos sacar un valor aproximado bastante certero para lo que vendría siendo ese radio, que sería un radio de 0,751 centímetros. Con el radio entonces pasamos a despejar a la ecuación, que aquí también lo que hice fue cambiar el valor del R por el B, simplemente, o sea, despejar el valor. Y ya tenemos todo lo que nos piden. Tenemos la masa de la partícula, que en este caso es un protón, ya la masa se las había indicado, igual en un examen obviamente eso ustedes se les dan. Tenemos la velocidad, que yo nada más la cambié a metros por segundo. La carga de un protón también, eso yo lo tuve que buscar, pero igual la carga de un protón, para que lo sepan, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es igual, también se los indican, si fuera el caso necesario. Y tenemos el radio, que aquí igual yo lo pasé a metros para que todas las unidades estén como en lo mismo y sea cancelable para que nos quede el campo magnético en teslas, que es la unidad correcta. Entonces con esto nos va a quedar que el campo magnético que nos interesa es de 1,67 por 10 a la menos 3 teslas. Ok, sí, lo que me interesa que vean con esto es que todos estos problemas de fuerza magnética tienen el mismo tipo de forma de resolverlos, el mismo planteamiento, que es que ustedes analizan la figura, analizan el problema y lo que tienen que hacer es definir los datos que les interesan. Definen datos rápidamente. Realmente tal vez este problema 3 es como el único que ustedes tienen que pensar un poquito fuera de la caja para encontrar el coseno que les van a pedir. Pero aparte de eso, vean que la mayoría de los casos es una operación vectorial, extraer datos. Aquí simplemente es definir. En el caso del 4 y del 5 es saber conceptos de física como que el ángulo va a ser 90. La masa de un protón pues ustedes se las van a dar. Estas fórmulas son fórmulas que ustedes ya tienen directamente. Muchas veces ese es el primer paso. Ustedes definen qué es lo que ocupan para trabajar y aplican fórmula directa. Ese es en el 90% de problemas de fuerza magnética, eso es lo que les van a tener que hacer. Como les dije al principio de la sesión, probablemente entonces de aquí al segundo examen vamos a estar trabajando de esta manera, que es que vamos a estar haciendo un par de ejercicios más. Voy a estar pidiéndole recomendaciones a Jerry para que él me diga exactamente qué es lo que ustedes como que les serviría ver en ese momento. Y también, como les dije al principio de la clase, de verdad, o sea, independientemente del resultado del primer examen, sepan que eso no define absolutamente nada en este curso. Ustedes ya tienen que estar enterados que mucho puede pasar en 2 exámenes más. Y el valor que la cátedra le da a los exámenes es solo el 50% del curso. Es decir, que si ustedes con que logren 3 exámenes medianamente presentables, que honestamente para estándares de este curso eso termina siendo un 40, con que peguen 3 40, muy probablemente la nota les va a dar. Yo en las tareas me comprometo a hacer todo lo que pueda para potenciarles esa nota. Entonces sepan que de verdad no dejen tirado el curso, algo se hace, pero de que lo pasamos, lo pasamos. Y sí, para las próximas semanas, entonces voy a guardar eso antes de que se me olvide. Para las próximas semanas yo voy a estar pasándoles entonces probablemente 5 o 6 problemas todas las semanas del tema que Jerry me diga para estarlos fogueando más. Antes del examen, igual que el pasado, les voy a pasar un documento de problemas viejos que tengo, otras tutorías de otros tutores, para de problemas relevantes a los temas del segundo examen, para que también tengan ejercicios fuera. Si encuentro soluciones viejas de tareas de cátedra o así, también se las paso. Y pues básicamente les digo que estoy aquí para hacer lo que se pueda, para que todos pasemos esta vara. Y así también, bueno, las tareas ya les dije, ya están subidas. Cualquier duda con las tareas, ahí me preguntan y lo resolvemos rápidamente. Y si no, pues eso vendría siendo lo que tendría preparado para hoy. Voy a guardar.